Saludos chicos, en este nuevo video tutorial vamos a abordar el tema de reactores de membrana, ¿sí? Hasta este punto ya hemos también analizado reactores STR, reactores PFR, reactores batch, incluso microreactores, que fue justamente el video anterior, pero en esta ocasión nos interesa analizar reactores de membrana que justamente nos ofrecen una solución muy efectiva cuando trabajamos con reacciones reversibles, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de una reacción reversible? Justamente analizar la condición de equilibrio termodinámico. Sabemos, por ejemplo, que si una reacción es exotérmica y a la vez irreversible, si elevamos la temperatura, la reacción se va a desplazar aún más hacia la izquierda. En cambio, si reducimos la temperatura, entonces la velocidad de reacción será tan lenta que habrá una conversión prácticamente que nula. Caso contrario, por ejemplo, tenemos una reacción endotérmica, ¿sí? Si aumentamos la temperatura, entonces la reacción se va a desplazar hacia la derecha, lo cual nos favorece porque en ese caso tendremos una mayor conversión y generaríamos en este caso nuestro producto deseado, ¿sí? Pero con el cambio contrario, pues en este caso se generaría o se favorece en este caso el equilibrio hacia los reactivos y en todo caso no tendríamos la conversión que deseamos. Entonces, todos estos factores que ustedes ya analizaron en química general con el principio de Le Chatelier cuando analizaron equilibrio termodinámico y equilibrio químico, ahora los vamos a aplicar pero para reactores, ¿sí? Y los reactores de membrana nos ofrecen una gran salida a esta problemática ya que están diseñados específicamente para tratar justamente esas limitaciones termodinámicas o inclusive para trabajar con reacciones múltiples. Cuando se tienen reacciones múltiples, entonces entra en juego un parámetro que ustedes lo vieron ya en balance de materia y energía que se llama selectividad, ¿sí? Solo que aquí en este caso la selectividad es hasta cierto punto una nueva ecuación que vamos a tener que plantear muchas veces en los problemas, justamente para favorecer una de las tantas reacciones que trabajamos dentro del mismo sistema, pues, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características generales de un reactor de membrana? Pues bueno, como su nombre lo dice, hay una membrana dentro, en este caso el dispositivo, que va a desempeñar dos papeles. Para algunas sustancias, esa membrana va a ser una barrera, es decir, no van a permitir, en este caso, que estas sustancias ingresen, ¿verdad?, al sistema y las va a retener, ¿sí? Como por ejemplo en este caso también las membranas celulares que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, pues, ¿no? Y también para ciertos otros compuestos, la membrana va a desempeñar una función mucho más importante que es una función de difusión. Seguramente ustedes ya vieron en transferencia de masa que por un gradiente de concentración es más que suficiente para tener una fuerza impulsora para que exista la transferencia de masa. Entonces, aquí ese factor va a tomar en este caso un papel muy importante, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de un reactor de membrana? Pues justamente poder desplazar el equilibrio termodinámico hacia la derecha, es decir, hacia los productos, que es lo que nos interesa en este caso nosotros obtener para todo tipo de procesos. Ahora, tenemos en este caso como reactores de membrana dos tipos, en este caso, que son muy ampliamente usados. Por ejemplo, uno de ellos son los reactores de membrana interna con partículas de catalizador en el lado de la alimentación, o conocidos como RMSA. Estos se caracterizan por tener una membrana inerte y porque sirven también como una barrera a algunos reactivos y algunos productos, ¿sí? Aquí abajo podemos ver justamente un esquema de lo que son en este caso los reactores RMSA. Este cilindro que está acá afuera es el reactor y esto que usted ve acá adentro es justamente el medio donde ocurre en este caso el proceso como tal, ¿sí? Este medio que está acá afuera, como dicen, está permeado de hidrógeno gaseoso, es decir, ¿por qué dice que está permeado? Ya lo vamos a ver en un momento, pero la alimentación aquí consiste en principalmente lo que es hexano, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El hexano ingresa justamente y con el medio catalítico, que son estas partículas circulares que están justamente aquí dentro, comienza a darse el proceso. Entonces, esta membrana que es inerte, ¿por qué tiene que ser inerte? Porque si no fuese inerte, comenzaría a reaccionar tanto con el catalizador como con lo que ingresa, entonces se desprendería material de esto. Y eso sería en este caso un compuesto que nos genere un poquito de ruido dentro del sistema porque no lo queremos en realidad. Entonces, por eso se cuida que la membrana sea inerte. Lo que sí queremos que reaccione hasta cierto punto es el catalizador, pero es para que favorezca la reacción, más no para que en este caso se difunda y se salga del sistema, no. Eso no deseamos, ¿ok? Ahora, esta membrana, si bien es inerte, permite el paso de hidrógeno gaseoso. Entonces, ese hidrógeno gaseoso se va a comenzar a acumular en la pared externa a este cilindro interno y generando en este caso un medio permeado, justamente hidrógeno gas, como lo indica aquí la imagen. ¿Ok? Recuerda que las partículas de catalizador están confinadas en la membrana, no se difunden tampoco. ¿Ok? Ahora, el otro tipo de reactor, en este caso catalítico, es el reactor de membrana catalítica. En este caso, ¿sí?
el catalizador se deposita en el lado de la membrana y solo algunos productos específicos de la reacción logran salir permeándose al otro lado, ¿sí? Dese cuenta, ¿cuál es la diferencia principal entre esta imagen y esta? Que ya el catalizador no está dentro de la membrana, sino está en este caso o sea, está en este caso en estas líneas segmentadas, aquí lo han ubicado. Entonces, cuando usted, en este caso usted ingresa la alimentación, pues esta sale, pero debido en este caso a que existe un medio como tal aquí que favorece la reacción, entonces nuevamente existe lo que es la difusión de hidrógeno gas, pues, ¿no? Nuevamente tenemos en este caso un medio permeable, ¿ok? Bien. En general, chicos, ustedes pueden analizar los reactores de membrana vistos de esta manera, con esta imagen de aquí, que de hecho a mí me sirve bastante para poder plantear en este caso los sistemas. Ahora, como siempre, nosotros en este caso debemos considerar un volumen de control para llevar a cabo nuestra deducción de ecuaciones de diseño. Porque, nuevamente, usted sabe ecuaciones de diseño para un reactor CCTR, para un reactor PFR, para un reactor batch, pero no tienen ni idea de cómo hacer una ecuación de diseño, perdón, para un reactor de membrana. Entonces, aquí es cuando usted comienza a hacer asunciones y simplificaciones que le permiten en este caso poder plantear esas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos muestra esta imagen? Que tenemos flujos que ingresan y flujos que salen. Bueno, eso no es nada extraño. Estamos acostumbrados a eso. Pero aquí también dentro hay partículas de catalizador y aquí está la membrana. Entonces, aquí lo que nos dice esta imagen es que esto de aquí lo hemos escogido como nuestro diferencial de volumen, el espacio interno como tal. Y esta coordenada tendríamos en este caso, mire, si usted pone su sistema de referencia aquí, sería su volumen B, y si lo desplaza hasta acá, sería su volumen B más un delta B, más una variación de volumen, ¿qué es qué cosa? Es justamente todo este espacio interno que está aquí, pues, ¿no? Entonces, si se da cuenta, lo que engloba todo el sistema es este volumen que está aquí con este volumen que está acá, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a nosotros usar para llevar a cabo la deducción de las ecuaciones de diseño. ¿Qué significa este RDB? Lo vamos a ver en un momento. Ahora, cuando en este caso hacemos nosotros los balances para reactores de membrana, tenemos dos casos. El caso de aquellas especies que únicamente ingresan y salen del sistema, y el caso de aquellas especies que se difunden a través de la membrana. Yo es que en este caso aquí he puesto una reacción, digamos, genérica a, entonces B más C, pero en este caso una reacción reversible. Entonces, en este caso yo voy a suponer que tanto el compuesto A como el compuesto C solamente presentan una entrada y una salida del sistema, pero no presentan una difusión. Entonces, nuevamente, en este tipo de reacciones yo puedo asumir que el proceso se desarrolla, en este caso como si fuese un reactor PCR, y decir que la derivada del flujo de A con respecto al volumen del reactor va a ser igual a su velocidad de reacción, ¿sí? Mientras que para, en este caso, la especie C, yo puedo plantear una ecuación semejante, ¿sí? Considerando en este caso que estas dos especies solamente van a presentar, ¿sí? Una entrada y una salida del sistema, más no una difusión, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la especie si se difunde? Entonces, si la especie se difunde, lo que yo tengo que hacer en este caso es considerar la entrada menos la salida menos lo que sale por difusión, ¿sí? Más el término de generación igual a la acumulación. Lo que estoy haciendo aquí, chicos, es definir la ecuación para el balance de materia, ¿sí? Esta ecuación es el balance de materia general que ustedes ya han aplicado en la unidad pasada justamente para deducir las ecuaciones de diseño. Ahora, ¿cómo nos va a quedar aquí la ecuación final, por así decirlo? Nos va a quedar como la derivada del flujo de B con respecto al volumen. Esta derivada del flujo de B con respecto al volumen nace a partir de considerar el cambio que se tiene con el flujo, en este caso la especie B, entre la entrada y la salida. Aquí va a ser igual, en este caso, a la generación que se denota en este caso por la velocidad de reacción, en este caso la especie B, menos lo que sale por difusión, que lo voy a poner como un término R sub B mayúscula. Este R sub B mayúscula es justamente lo que usted podía evidenciar en la parte de acá arriba. Si se daba cuenta que decía R de B, ¿y de qué lado estaba? Estaba al lado de la membrana, porque vuelvo y repito, en este tipo de reactores, la membrana es selectiva, permite el paso solamente de ciertos componentes, no de todos. ¿Ok? Ahora, usted dirá, bueno, yo ya conozco este RDB. Esto de aquí yo sé cómo definirlo porque en función de lo que es la ley de velocidad para A, yo pues, en este caso puedo plantear ecuaciones semejantes para B y para C, pero ¿cómo defino este término? Bien, analicemos lo siguiente. Usted tiene en este sistema un medio catalítico, ¿verdad? Entonces tiene un catalizador como tal.
Y ese catalizador que usted ingrese en el reactor debe tener una masa específicamente. Entonces, usted puede decir que la masa del catalizador es el W, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual en este caso el producto de la densidad del catalizador multiplicado por el volumen del reactor, ¿sí? Ahora, si nosotros en este caso, chicos, comenzamos a hablar, ¿sí? Comenzamos a hablar de un proceso de difusión a través de una membrana, es inevitable considerar un proceso de transferencia de masa. De hecho, usted debe considerarlo. Si no lo considera, en este caso estaría despreciando un término que a la final le va a servir, ¿ok? Es por eso que de manera general, cuando usted en este caso plantea un balance y considera en este caso un proceso de difusión, entonces el peso, ¿sí? O la masa en este caso de ese componente que se difunde es igual a una constante de transferencia de masa Kc multiplicada por la concentración molar de B menos la concentración molar en este caso de la especie C, ¿ok? En el canal en este caso de gas de barrido que se le llama, ¿sí? Esta concentración C de B sub S es una concentración superficial que usted tranquilamente la puede ubicar específicamente más o menos en esta zona, ¿no? Entonces, ahora que usted ya conoce que es igual W sub B, ¿qué le resta por hacer? Ver cómo conecta esta expresión con el R de B, ¿sí? Y de manera general, chicos, si usted en este caso considera un proceso de difusión, entonces el R de B va a ser igual a la masa, en este caso que se está difundiendo, multiplicada por el área de difusión, ¿sí? Donde en este caso esa A, ¿sí? Es un área superficial de la membrana. Y es un área un poquito especial porque esa área se define de la siguiente manera. Se define en este caso como una relación entre el área y el volumen, ¿sí? Entonces, si usted en este caso define esa ecuación para, digamos, una forma cilíndrica, sería pi por diámetro por longitud, dividido para pi cuartos del diámetro cuadrado por la longitud, ¿sí? Y al final, si usted simplifica todo esto, le queda 4 sobre diámetro, ¿sí? Entonces, una vez que usted ya tiene toda esta expresión, tranquilamente puede decir finalmente que R de B va a ser igual en este caso a su constante de transferencia de masa, ¿sí? Por la concentración de B, ¿ok? Simplificando y haciendo una deducción en este caso de todas estas expresiones, a la final usted va a obtener entonces una expresión de esta manera, ¿sí? Donde en lugar de poner R de B, ahora vamos a poner esta expresión, ¿sí? Entonces, si se da cuenta, ¿verdad? Si usted descompone esta R de B, ¿en qué le va a quedar? O sea, ¿en función de qué le va a quedar? De la constante de velocidad por la concentración, en este caso de B. Entonces, a la final, dése cuenta que usted no está manejando 3 o 4 variables en una misma ecuación diferencial. Está manejando una en el fondo. Entonces, a la final, esta expresión es la que usted va a usar justamente para llevar a cabo la resolución de los ejercicios, ¿sí? Esto se entiende un poquito mejor, porque en este caso resuelve un problema, que es justamente lo que vamos a hacer en una segunda parte de este video. Espero que esto haya quedado muy claro y nos vemos en este caso en una segunda parte del video. Gracias.